Enredate. Volvemos con este Enredando las Mañanas, con la columna de los territorios, el movimiento en territorio. Ya la tenemos en línea a Pamela Mackey desde Merlo. Pame, hemos andado acá hablando largo y tendido sobre tema electoral, debate y demás, así que sacanos de este monotema, por favor. Tenés un tema interesantísimo para proponernos. Está ligado a la ley de identidad de género en el sistema de salud y cómo se aplica. Has andado hablando largo y tendido sobre este tema en estos días, ¿verdad? Claro, sí, y las escuchaba también atentamente con bueno, el análisis que hacían en relación a lo sucedido de la marcha y bueno, bastante interesante y en sintonía con algunas de las cuestiones que vamos a estar compartiendo ahora en este ratito. Bueno, como saben, y para quienes no saben, la idea de esta columna es poder partir de las cosas que suceden en un territorio concreto, en este caso es el Valle del Conlara, y bueno, a partir de ahí reflexionar, compartir algunas sensaciones, percepciones de las temáticas que van emergiendo, ¿no? Así que por eso esta columna no tiene una temática específica, sino que vamos variando en función de lo que acontece en el territorio, que por suerte siempre hay cosas para compartir. Y bueno, en este caso tenía ganas de compartir lo que pasó el viernes pasado, que fue un día bastante intenso porque fue un día de doble jornada, este taller que se llama, un espacio de formación transformando la salud desde una mirada inclusiva. Un poco la propuesta vino en relación a un trabajo final de una especialización que yo tenía que hacer, y la propuesta fue hecha al Hospital Madre Catalina, que es el hospital de acá de Merlo, que tiene bueno una importancia regional, y se abrió a los trabajadores de la salud pública, no solo del Hospital de Merlo, sino a las salitas aledañas. Por eso es que también participaron personal de carpintería y que eso también estuvo bastante interesante. Así que, bueno, en el grupo había médica, pediatra, personal de la administración, trabajadoras sociales y enfermeras. Esos fueron quienes asistieron. Y bueno, les voy a compartir un poco cómo se propuso el taller y en base a eso algunas reflexiones y cuestiones. La primera parte tuvo que ver con la cuestión de cómo se construye nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad en general, que la identidad de género es como una partecita de nuestra identidad, pero que en este sistema en el que vivimos, patriarcal, digamos, es bastante determinante. Entonces, bueno, ahí pudimos como abordar algunas cosas que tienen que ver con la diferencia del género, el sexo, género, los roles, los estereotipos y los mandatos. Y ahí como una primera reflexión tiene que ver con la poca formación que hay en perspectiva de género y en perspectiva de una mirada de la diversidad sexual, digamos, en nuestras profesiones, ¿no? Eso en general, no tiene que ver con, digamos, con defenestrar a personas específicas, sino una cuestión más bien estructural. Totalmente. Que es acerca de eso, de cuántos elementos faltan en la formación profesional. Entonces, cosas que tal vez en ámbitos, si se quiere, más de militancia, de activismo, por ahí están como muy consolidadas, ¿no? Como que ya lo damos por hecho. Por ejemplo, que la identidad es una construcción, que la sexualidad es una construcción social. Bueno, aquí no hay que darlo por hecho, sino que tuvimos que arrancar por ahí, ¿no? Por esa base. Y eso es gran parte de la conquista de este sistema patriarcal, capitalista, colonialista. Sí. Tiene que ver con cómo fuimos naturalizando determinadas cosas que, bueno, ya la tomamos como que son así,
nace con pene, va a ser un varón, esperamos de ese varón determinadas cosas, ¿no? Que estudie esto, lo otro, que tenga una novia, que sea proveedor, ¿no? Esas cosas que tal vez en determinados ámbitos parecen viejas, pero que están muy vigentes y que hace falta como volver a cuestionarlas. Totalmente. Eso me parece central, porque cuando militamos en el feminismo hace muchos años, desde muchos años, o en la comunidad LGBT, hay cosas que ya tenemos masticadas y creemos que, bueno, ya está. Y nos corremos un poquito de nuestro círculo, Pame, y es esto que vos relatás también, ¿no? En la familia, claro. el acontecer Exacto. es distinto. Vecinos, vecinas, sí, sí, está mucho más naturalizado de lo que creemos en realidad. Bueno, y una segunda dinámica tuvo que ver con trabajar desde frases de referentes trans, por ejemplo, Susie Shock, Marlene Guayar, bueno, varias, tomamos de Luana Berkin, de Diana Zacayán, y había un montón de frases impresas, y bueno, y ellas tenían que decir, digo ellas porque efectivamente fueron todas mujeres las que asistieron al taller, qué frases tenían que decir les llamaba más la atención. Entonces, bueno, lo primero que salió fue la frase de Susi, que es, no queremos ser más esta humanidad, ¿no? Como que les parecía muy fuerte. Y entonces, bueno, poniendo un poco en contexto, quién la había construido esa frase, por qué, ¿no? Desde una persona trans, de un barrio popular, donde, bueno, toda la vida, digamos, transitando situaciones de violencia, de discriminación. Entonces es un posicionamiento muy claro y muy fuerte, muy contundente, no querer ser más esta humanidad, ¿no? Y de ahí, pegadito, digamos, estaba la otra frase de Susi, que es, hace falta más respeto para vivir la diferencia, hay que abrir el corazón, no hace falta tanta ciencia. Y esta frase también tuvo un eco muy importante porque también fue como un posicionamiento mío el hecho de aprender desde el afecto, que hay muchas teorías en relación a eso, pero básicamente no entrar desde ahí, como que por más de que leamos 1.000.000 de libros y entendamos las clasificaciones, ¿no? Bueno, principalmente es ponerse en el lugar de la otra persona, que para eso hay que hacer un gran esfuerzo, porque todo el tiempo nos recordábamos, quienes estábamos ahí presentes, que claro, para quienes estamos dentro de los, entre comillas, entre los estereotipos que este sistema nos propone, ¿no? Somos blancas, somos profesionales, en general somos heterosexuales, somos mujeres cis, o sea que nos identificamos con la genitalidad con la que nacimos. Bueno, ya partimos de un montón de privilegios que los tenemos incorporados y que no nos hacen ruido cotidianamente. Pero para las personas trans esto no es así. Y la discriminación y la violencia es cotidiana, es diaria. Entonces, bueno, volvimos a esto de poder aprender y poder empatizar desde el corazón, desde el afecto, ¿no? Eso estuvo bueno y tuvo como mucho eco también. Y bueno, una segunda parte del taller tuvo que ver más específicamente con una parte un poco más dura, si se quiere, que fue analizar la ley en sí, que para determinados ámbitos es muy importante porque, bueno, lo toman como el encuadre, que realmente las leyes son para eso, ¿no? La ley 26.743 ya tiene 11 años, es del 2012, no es una ley nueva, la ley de identidad de género, pero también reflexionábamos acerca de todo el tiempo que nos lleva como sociedad entre la aprobación de la ley y su implementación, ¿no? Digo, en este caso estamos analizando esta, pero eso lo podemos llevar, no sé, a la ESI, por ejemplo, podemos pensar en interrupción voluntaria del embarazo, cuánto es el tiempo que transcurre entre una ley aprobada y su implementación.
muchas de las presentes como que abrieron los ojos cuando supieron que era de 2012, es decir, que tiene muchísimos años esta ley. Sin embargo, está muy poco difundida y poco aplicada. Entonces, la ley, en general las leyes son leyes cortas, esta ley tiene 15 artículos, de los cuales los últimos 2 son HIVC y todo eso, así que claro, súper corta, y tiene artículos medios claves. Bueno, en este caso trabajamos, el artículo 2 es la definición de qué se entiende por identidad de género. Y bueno, acá lo más interesante y que en muy poquitas palabras explica algo que es bastante troncal y fundamental, que la identidad de género en realidad es la vivencia interna que tiene la persona, ¿no? Cómo se siente, cómo va construyendo ese sentir más allá de la genitalidad con la que nace, ¿no? Y que también en esa transformación que va eligiendo la persona construir, puede o no haber modificaciones corporales, digamos, puede o no estar mediado por intervenciones quirúrgicas, puede o no, bueno, eso, tener como tratamientos farmacológicos. Lo importante siempre es estar al pendiente de cómo quiere esa persona ser llamada. Es eso, es lo básico, ¿no? Y se puede expresar eso de distintas maneras, con la vestimenta también, y eso. Sobre todo puede o no haber modificaciones en el cuerpo. Eso como una cuestión, porque a veces en esto de que los profesionales de la salud esperan un tipo de femineidad, un tipo de masculinidad, ¿no? Siempre partiendo como de ese binarismo. Bueno, esperan determinada imagen y ahí es donde empieza la cuestión de, bueno, sobreponer lo que ese profesional tiene en su imaginario por sobre lo principal, que es cómo esa persona quiere ser llamada, ¿no? Y sí, es tan básico como es. Pame, pensaba la importancia de abordar estos temas en el sistema de salud, de que haya un momento para la reflexión, para la formación. Absolutamente, sí. La verdad que sí, y bueno, ahora vamos a como hablar un poquito más de eso, porque hay muchos factores ahí al medio, digo, desde cuál es la motivación que tienen los profesionales de la salud, qué propuestas, si tienen o no propuestas, si tienen o no tiempo, bueno, son como un montón de cosas, pero lo que es cierto es que nadie puede ser maltratado, digamos, es como nadie pensando en las personas que se acercan al hospital. Y ahora vamos también a ver, con datos específicos, la importancia que tiene el sistema de salud público. Es importantísimo a la hora de las familias donde hay un niño, un adolescente, inclusive las personas adultas que están transicionando su género, es el primer lugar al que van a buscar ayuda. Por lo tanto, la responsabilidad de tener formación en este tema es altísima, o sea, hay mucha responsabilidad. Totalmente. Bueno, como para avanzar un cachito más, la ley, que es una ley nacional, un artículo clave también es el artículo 12, que es el artículo que habla del trato digno, que básicamente lo que dice es que debe respetarse la identidad de género, haya o no hecho el cambio en su DNI, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Porque, bueno, poder hacer ese trámite tiene que ver con un montón de cosas, con posibilidades, con decisiones, y ahora vamos a ver que hay un dato concreto que es, en general, los niños y adolescentes, en su mayoría, no tienen hecho el cambio registral, el cambio de nombre elegido en el DNI. Solamente hay un 15%, ahora voy a contar un poquito más, pero hay que estar muy atentos ahí, porque
hay una minoría en realidad, sobre todo en niños y adolescentes, que han hecho ese cambio. Entonces, por eso es muy importante poder preguntar cómo quieren ser llamadas. Eso es fundamental. ¿Cómo? Datazo ese, digo, y después todo lo que acarrea un cambio registral. También ese es otro capítulo que en diálogo con compañeros, amigues, conocidas que han hecho el cambio registral, es muy engorroso luego todo, para todos los demás documentación, es súper complejo. Exacto. Pero la propia ley tiene propuestas concretas y en el taller también salieron propuestas concretas. Por ejemplo, muy sencillo es, una de las médicas que ya viene trabajando, viene acompañando, digamos, a personas que están transicionando su género, decía, yo llamo a todo el mundo por el apellido. Entonces, claro, con eso a todo el mundo, así la recontra conozca a la paciente o lo recontra conozca. A todo el mundo por el apellido. Entonces, y después cuando ya entra en el consultorio, entras en diálogo, le preguntás cómo querés ser llamado. Y hoy en día hay como está más facilitada la cuestión de cómo registrar de otra manera. Y lo que propone la ley es que si no hizo el cambio en el DNI, lo que se pone son las iniciales, digamos, del nombre viejo, el apellido completo, el nombre del DNI completo, y al lado se le pone el nombre que esa persona desea, por la cual desea ser llamado. Es decir, que ya hay un formato legal que está contemplado inclusive por la ley, y que no es nada complejo, es incorporarlo en ese registro. Esto lo digo porque sobre todo la parte de la administración, por ejemplo, del hospital, bueno, le era un problema. Y otra de las cuestiones que salía como ejemplo concreto era a la hora de la internación. ¿Dónde lo ponemos? ¿Con los varones o con las mujeres? Y bueno, ahí fue también, analizando ejemplos concretos, la médica contaba cómo en una internación a una mujer trans la querían internar en la parte de varones, y ella se tuvo que pelear con el jefe de internación, ¿no? Como que hubo ahí una médica con formación y dispuesta a pelearla, y finalmente logró que se respete la identidad de género de esa mujer, ¿no? Bueno, como para ir terminando, no le quiero robar minutos a nadie, hay unos datos acá, no sé si la conocen, seguramente ustedes sí, Gabriela Mancilla, que es la mamá de una niña trans, de la primera niña que logró su cambio en el DNI, de Luana. Sí. Gabriela Mancilla, bueno, a partir de su propia experiencia, fundó una asociación, Infancias Libres, que acompaña a otras familias que sus hijas están transicionando. Y bueno, el año pasado sacó un informe anual de una encuesta que le hicieron a 200 familias que esta asociación acompaña, y hay unos datos muy interesantes. Bueno, que comentaba yo recién, que solamente el 15% de niñas y adolescentes hizo el cambio en su DNI, por lo tanto hay que estar muy atentos a no repetir, digamos, no caer en la trampa de nombrar con el nombre del DNI. Otro dato que es muy importante es que la mayoría de las familias acude al hospital o a la salita, al hospital público o a la salita más cercana a la hora de pedir ayuda, para poder comprender qué le está pasando a ese hijo, digamos, que está transicionando. Más del 52% va al hospital público o a la salita, y después el resto se reparte entre prepagas a través de obras sociales, prepagas contratadas directamente para esto, obra social, eso es una minoría. Por lo tanto, la salud pública tiene un rol fundamental. Otro dato muy interesante es que las especialidades a las que acude la familia, la más solicitada es la psicología, en un 80%, y luego la pediatría. Y después, en menor medida, la psiquiatría, endocrinología, neurología, eso como en menor medida, pero lo más importante es que en general
es a los psicólogos a donde busca ayuda la familia. Como para ir terminando, contarles que también estas familias encuestadas contaban que en un 80% no lograron tener una respuesta de los profesionales de la salud, una respuesta que le ayude a comprender qué estaba sucediendo con su hija, ¿no? De allí la importancia, esto que decías vos, ¿no?, antes de generar espacios de formación, ¿no?, para no patologizar, para que las familias no se vayan sin comprender, para dar herramientas básicas, ¿no?, de acompañamiento. Contarles también que en el taller pudimos ver parte de un trabajo que hicieron ustedes en La Bulla, que es este material audiovisual, el ciclo del Transicionando. Pudimos ver ahí la entrevista a Londres y bueno, estuvo muy buena porque es una historia también que tiene que ver con nuestro territorio de San Luis, en este caso de Villa Mercedes, la cantidad de violencias que atravesó en su vida, desde su familia, desde, bueno, abusos, violencias laborales, violencias de todo tipo. Así que eso también fue como muy movilizador, ¿no? Poder escuchar los relatos en primera persona de personas que transicionan su género y bueno, lo importante es como esto de ponerse en el lugar. Sí, y escucharles en primera persona, esto que decís vos, fundamental. Qué bueno, Pame, que haya servido ese material que hicimos con tanto cariño. Bueno, la verdad que es un gusto escucharte y saber que has andado allí haciendo un significativo aporte en el sistema de salud, que para quienes acompañamos a aborto sabemos lo difícil, lo complejo que es, pero ahí has podido hacer ahí alto aporte, diálogos necesarios, ir ahí como limando, puliendo, son necesarios, y en tiempos donde el fascismo quiere arrasar con estos derechos que tanto costaron que se implementen, así que sí. y que tanto les faltan en realidad que se implementen correctamente, pero bueno, está bueno, sí. Pame. Así como en otros momentos había sectores como muy legalistas que se agarraban ahí, bueno, también he escuchado en el taller, compartieron comentarios de algunos otros profesionales que dicen, no, pero yo no adhiero a esa ley, ¿no? Y acá también hay que aclarar que, bueno, esto es una ley nacional, no es optativa, es obligatoria, digamos, que el Estado, tanto lo público como lo privado también, porque también en lo privado hay que exigir, y sobre todo en territorios como estos, donde el privado también tiene un rol importante, porque cuando lo público se satura, muchas veces está lo privado, o por ejemplo acá los privados, el principal prestador de PAMI, una obra social como muy importante. Entonces, también tienen la obligación de formarse y de cumplir con esta ley, por lo menos las cuestiones básicas, que es respetar cómo desean ser llamadas las personas que transicionan su género. Tal cual. ¿No? Una cuestión básica. Y bueno, compartirles que va a haber un segundo taller el 24 de noviembre, así que, bueno, seguimos como en este caminito de la formación. Qué bueno. Bueno, Pame, muchísimas gracias por el relato, y vamos a seguir ahí de cerquita cómo va esa segunda propuesta. Te agradecemos mucho el diálogo. Abrazo grande, Pame. Bueno, escuchábamos así a nuestra compañera con Pamela y su columna El Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio. Desde Merlo, San Luis, la escuchábamos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.